Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a la primera clase en la modalidad a distancia. Antes de comenzar con el tema, solo quería reiterarles lo que les coloqué en el announcement ahí en Canvas, ¿verdad? Y es que, bueno, yo voy a estar haciendo estas grabaciones una por semana, ¿verdad? Que vayan continuando ahí con los temas que tenemos en la planificación del curso. Y al final de cada semana, probablemente los días jueves o viernes, voy a habilitar un pequeño examen corto en donde vamos a estar evaluando cada una de las cosas que vayamos a estar viendo a distancia, ¿verdad? Como para ir verificando que ustedes efectivamente estén viendo los videos. Otra cuestión también es que durante los espacios que tenemos nosotros asignados para clases, lo que vamos a estar haciendo es conectarnos por medio de BlueJeans en Canvas. Me estaban comentando varios catedráticos que BlueJeans estaba presentando problemas, entonces vamos a ver si eso nos funciona o si no, podríamos estar utilizando alguna de las herramientas de Google que tenemos nosotros ya disponibles, ¿verdad? Por nuestra cuenta educativa. La última cosa, para comentarles, es solo para que se estén tranquilos, que el parcial número 1, ¿verdad? Se suspende. Vamos a ver si lo hacemos a distancia o si lo hacemos en las primeras semanas ya al estar de regreso en el campus. Muy bien. Vamos a empezar entonces a avanzar con los temas que correspondían a la segunda parte, digámoslo así. Cabalmente el parcial 1 separa muy bien, los temas básicos de matemática que estuvimos tratando, ¿verdad? Necesarios para implementar sistemas de procesamiento de señales. Y pues lo que nos hace falta ver es más que todo la parte de análisis, ¿verdad? Análisis, y luego finalizamos con una parte que es diseño de filtros. Para la parte de análisis nos vamos a estar nosotros enfocando en lo que va a ser particularmente el análisis de Fourier, ¿verdad? Yo sé que ese es un tema que tal vez para la mayoría de ustedes les traiga ahí sí que algunos flashbacks no tan agradables, pero lo que vamos a estar tratando es que bajo la perspectiva de procesamiento de señales digitales veamos cómo se simplifica todo este asunto. Muy bien, para hacer eso, yo lo que quiero es que recordemos que nosotros hemos estado siempre haciendo un cierto tipo de analogía, ¿verdad? Entre lo que son nuestras señales en tiempo discreto y por ejemplo, arrays en memoria. Nosotros hemos dicho, ¿verdad? Por ejemplo, que si tenemos una señal discreta, veámoslo nosotros más o menos algo así. Vamos un menos 1, 0, 1,2 y menos 2. Supongamos, por ejemplo, que el inicio de nuestra señal está por acá. Ese es nuestro valor 0. Entonces nosotros hemos hablado de distintas formas de entender cómo es que representamos a esta señal. Esta señal la estamos representando nosotros de forma explícita, ¿verdad? Nos acordamos, cada uno de los elementos se ve de forma clara. Y sabemos que con esto podemos nosotros interpretarla de algunas otras formas. Para ponerles un ejemplo, podemos nosotros utilizar, ¿verdad?, un stem plot para graficar nuestra señal discreta. ¿Verdad? Para ponerles el ejemplo. Entonces tendríamos nosotros que en 0 vale esto menos 1, luego en 1 vale 0, luego vale 1, luego vale 2 y luego vale menos 2, ¿verdad? Y también hemos dicho nosotros que que otra forma de interpretar estas señales discretas es como un array en memoria, ¿no? Nosotros tenemos nuestro micro, nuestra computadora,
Y tenemos que como la señal es información, pues nosotros podemos guardar esa información, ¿verdad?, en un array en memoria, en donde veamos pues de manera explícita ahí los valores de nuestra señal, ¿verdad? Entonces sabemos que básicamente aquí entonces nuestro argumento n lo que está haciendo es referirse a la indexación, ¿verdad? Yo sé que aquí n, pues aquí me dice que está en un valor de 0, luego un valor de 1, 2, 3, 4, pues etcétera, etcétera. Entonces hemos tratado de hacer esa analogía entre señales discretas, ¿verdad?, y arrays en memoria. Sin embargo, para empezar a ver esta parte de análisis relacionada con Fourier, yo quiero que consideremos otra representación, que igual tenemos que va a ser una representación uno a uno con esto que hemos estado hablando nosotros de los arrays en memoria. Otra forma de llamar a los arrays en memoria, ¿verdad?, es vector, ¿no? Recordémonos que para nosotros un vector es un objeto en álgebra lineal, ¿verdad? Lo han usado ustedes no solo en ese curso, sino que en sus cursos de mecánica, ¿verdad?, en los cursos de teoría electromagnética, etcétera, etcétera. Pero entonces agarremos nosotros ese otro nombre equivalente de los arrays, vector, ¿verdad?, y seamos nosotros pues explícitos en representar ahora nuestras señales como vectores, ¿verdad? Entonces consideremos qué ocurre cuando nosotros consideramos, ¿verdad?, a las señales como vectores. Muy bien. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es, bueno, cambiar la representación, ¿verdad? Acuérdense que aquí estamos hablando exactamente de lo mismo y solo estamos cambiando la forma en que estamos representando a nuestra señal. Muy bien, ahora vamos a decir que nuestra señal x de n va a estar representada pero mediante un vector x. Bueno, quiero que se den cuenta que el vector lo estoy representando acá con una x que está en minúscula, ¿verdad?, en molde y en negrilla, ¿verdad? Esto tal vez se va a ver un poco más fácil cuando ya lo vean ustedes en documentos o en sus tareas, ¿verdad? Pero aquí estamos viendo que lo estamos representando con negrilla porque ahora es una cantidad pues vectorial. Muy bien. Entonces, por ejemplo, digamos que estamos hablando nosotros de este mismo vector, esta misma señal que teníamos nosotros acá, que nos damos cuenta que su índice va desde 0 a 4, ¿verdad?, porque tiene 5 elementos. Entonces podemos representar nosotros a esta señal como un vector de la siguiente forma. Vamos a apilar cada uno de sus elementos, ¿verdad?, desde x0 hasta x4. Bien, lo vamos a apilar en lo que vamos a estar llamando nosotros un vector columna. Vamos a decir nosotros que por defecto todo vector para nosotros va a ser un vector columna, es decir, que nosotros vamos apilando los valores de la señal en forma de columna. Para no confundir demasiado y no tener que estar escribiendo ahí sí que el doble corchete, vamos a nosotros a referirnos a cada uno de los elementos de la señal solamente con un pues subíndice. Entonces tendríamos nosotros que nuestro vector está representado de la siguiente forma. Bueno, dense cuenta que estamos utilizando nosotros la notación de corchetes, ¿verdad?, que por lo general se usa más en ingeniería, ¿verdad?, en comparación de los paréntesis que usan pues por lo general en álgebra lineal. Muy bien, vamos a decir de que este vector, como tiene 5 elementos, pertenece al espacio R5, ¿verdad? Ese es el espacio euclidiano de vectores de 5 dimensiones, en donde cada una de sus dimensiones es un número real. Entonces, al decir R5, ¿verdad?, 5 valores reales apilados en forma de columnas. Si decimos Rn, ¿verdad?, tenemos nosotros n valores apilados en forma de una columna. Muy bien, al representar a nuestras señales de esta forma, lo que vamos a estar buscando es explotar las herramientas que nos provee a nosotros el álgebra lineal.
Ya vamos a ir viendo a qué nos referimos con estas herramientas. Muy bien. Antes de llegar a ver cómo es que pues, usar álgebra lineal nos va a permitir a nosotros sacarle más provecho a nuestras señales, solo quiero que hagamos un pequeño repaso de algunas cuestiones básicas acerca de vectores, ¿verdad? Para no confundirnos al momento de empezar a utilizar estas cuestiones ya al andar desarrollando o tratando de llegar hacia donde queremos llegar. Muy bien. Entonces, veamos, vamos a hacer un pequeño repaso sobre vectores. Muy bien. Para recordar, ¿verdad?, cómo manipular, definir y todas las cuestiones con vectores, vamos a estar trabajando nosotros con los siguientes 4 vectores. Vamos a agarrar el vector X, ¿verdad?, que va a ser un vector formado por, va a ser un vector de 2 dimensiones, que va a ser 2, 3. Vamos a utilizar también el vector Y, que va a ser igual a menos 3, 2. Muy bien. ¿A qué me refiero con esta notación? Démonos cuenta de que ahora estoy representando a este vector Y ya no como un vector columna, sino que como un vector fila, ¿verdad? En lugar de estar apilados los elementos para formar una columna, están formando una fila. Y le estoy colocando esta, ¿verdad?, esta t elevado a la t. Muy bien. Esta elevado a la t corresponde a la operación de traspuesta, ¿verdad? La operación de traspuesta en álgebra lineal lo que hace es que intercambia las columnas con las filas de cualquier vector o matriz. En este caso, entonces, si yo agarro un vector fila y le hago traspuesta, es lo mismo que haberlo definido como un vector columna desde un inicio. Por lo general utilizamos esta notación con traspuestas para hacer que pues sea un poco más compacto de escribir, ¿verdad? Para evitar estar gastando mucho espacio escribiendo vectores columna. Muy bien, vamos a considerar también al vector W. Este va a ser un vector de 3 dimensiones, 1, 0, 1, traspuesta, y el vector Z, que va a estar siendo menos 2, 3 y menos 1, traspuesta también. Muy bien. Veamos entonces algunos ejemplos. Bueno, primero veamos nosotros la suma. Muy bien. Vamos a ver que la suma de vectores va a coincidir perfectamente con lo que nosotros conocemos ya acerca de señales discretas. Porque, por ejemplo, si yo hago la suma X más Y, esto va a ser igual a hacer una suma elemento por elemento de los dos vectores X y Y. Es decir, yo aquí voy a colocar 2, 3 más, ¿verdad?, menos 3 y 2. Entonces el resultado va a estar siendo, ¿verdad?, 2 menos 3 va a ser menos 1 y 5. Muy bien. Pero, por ejemplo, si yo trato de hacer la suma Y más W, pues resulta que esto no se puede hacer. ¿Por qué razón? Porque nos damos cuenta de que Y es un vector de 2 dimensiones y W es un vector de 3 dimensiones. Entonces, para que la suma funcione, ¿verdad?, tenemos que garantizar que los vectores que estamos sumando son de la misma dimensión. Entonces, esto no funciona porque no tienen la misma dimensión. No tienen la misma dimensión. Muy bien. Esto obviamente se extiende también a lo que va a ser la resta, ¿verdad? Entonces aquí podríamos colocar también nosotros que esto también aplica para la resta, dado que pues restar en vectores es solamente sumar, pero cambiando el sentido de los vectores. Muy bien, ya habiendo cubierto, ¿verdad?, suma y resta, podemos pensar, bueno, ¿será que existe alguna operación
como multiplicación, ¿verdad? Para vectores. Bueno, resulta que sí existen. Vamos a identificar dos tipos de multiplicaciones para vectores. La primera se conoce como escalamiento. Muy bien, el escalamiento es simplemente agarrar un vector y multiplicarlo por un número pues real, que por lo general, ¿verdad? En el área de álgebra lineal lo llamamos nosotros un escalar. Entonces, por ejemplo, si tenemos nosotros que un valor de alfa, ¿verdad?, pertenece a los reales, entonces el escalamiento es simplemente, por ejemplo, si yo hago alfa multiplicado por x, es simplemente pues escalar por este parámetro alfa cada uno de los elementos de nuestro vector. En este caso entonces tendríamos 2 por alfa y 3 por alfa. Muy bien, no le cambiamos la dimensión, ¿verdad? Se reparte el escalar en cada uno de los elementos del vector. Donde sí cambia un poco la cosa es al momento de pensar en una multiplicación entre vectores, ¿verdad? Porque resulta que tenemos nosotros distintos productos, si lo quieren llamar ustedes así, entre vectores, diferentes multiplicaciones. Tal vez de sus cursos de mecánica, de física, de álgebra lineal se acordarán de que existen, por ejemplo, el famoso producto punto y el producto cruz. A nosotros el producto cruz no nos va a estar interesando porque resulta que ese está definido exclusivamente para vectores en 3 dimensiones. Y pues nosotros vamos a estar trabajando en general con vectores n dimensionales. Entonces vamos a dejar por un lado el producto cruz, ¿verdad? Y nos vamos a enfocar en lo que es el producto punto, ¿verdad? Sin embargo, la manera formal de llamar este producto punto, ¿verdad?, es mediante, o se llama, ¿verdad?, producto interno. Muy bien. Para calcular el producto interno, ¿verdad?, igual tenemos que nosotros garantizar que tenemos pues dos vectores de las mismas dimensiones. Por ejemplo, yo sé que mis vectores w y z que habíamos definido anteriormente están en R3. Entonces yo puedo definir el producto interno para estos vectores. El producto interno lo vamos a definir nosotros ya sea mediante unos corchetes triangulares, o bien es equivalente que utilicemos esta notación usando la traspuesta. Esto lo que está haciendo es que está utilizando el producto entre matrices. No le vamos a poner mucha atención a eso. Pero la definición nos dice a nosotros que el producto interno está dado por la siguiente sumatoria. Desde 0 hasta n-1, donde n es la dimensión, ¿verdad?, de los vectores. Y vamos a estar multiplicando elemento por elemento y luego los vamos a ir sumando, ¿verdad? Esta es precisamente la definición del producto interno. Muy bien, en este caso particular, ¿verdad?, entonces tenemos nosotros que vamos a ir multiplicando elemento por elemento. Sería 1 por menos 2 más 0 por 3 más 1 por menos 1, y todo esto nos va a dar igual a menos 3. Vamos a darnos cuenta que el producto interno entre dos vectores es siempre una cantidad escalar, ¿verdad? Es un número real. Muy bien. Con con la definición del producto interno, nosotros ya podemos empezar a definir otras cuestiones de importancia, ¿verdad?, en vectores. Primero vamos a definir nosotros la noción de ortogonalidad. Noción de ortogonalidad. Muy bien. La ortogonalidad, ¿verdad?, nos dice a nosotros que vamos a decir, ¿verdad?, decimos que dos vectores
son ortogonales, ¿verdad?, si su producto interno un poquito que no se ve tan bien. Muy bien. Si su producto interno es 0, ¿verdad? Entonces, ese era el concepto, ¿verdad?, que ustedes conocían en álgebra lineal como la perpendicularidad, ¿verdad? Si tenemos nosotros dos vectores y su producto interno es 0, entonces decimos que son perpendiculares. Hablar de perpendicularidad, sin embargo, igual nos restringe a nosotros a vectores en 3 dimensiones. Entonces la ortogonalidad es una generalización de hablar de esto de perpendicularidad, ¿verdad? Es decir, bueno, vectores perpendiculares pero en n dimensiones. Muy bien. Entonces, para ponerles un ejemplo, si nosotros venimos y hacemos el producto interno entre los vectores x y y que teníamos definidos anteriormente, nos queda a nosotros 2 por menos 3 más 3 por menos 2. Esto pues claramente es 0, de lo cual nosotros podemos concluir entonces que x es ortogonal a y, ¿verdad? Son ortogonales. Nos damos cuenta, ¿verdad? Ya lo habíamos calculado anteriormente, el producto interno entre w y z nos daba a nosotros menos 3, lo cual es distinto de 0, por lo cual, ¿verdad?, no son ortogonales. Muy bien. Del producto interno también va a surgir otra noción que conocemos nosotros como la norma de un vector. ¿No? Surge la noción de la norma de un vector. La norma, vamos a decir nosotros que es una versión generalizada de lo que conocemos como la longitud o la magnitud de un vector. Para ponerles un ejemplo, la norma que nosotros usamos pues por defecto se conoce como la norma euclidiana y tiene la siguiente forma, ¿verdad? Es la raíz cuadrada de la sumatoria 0n-1 de xn al cuadrado. Esto no es nada más que sacar la raíz cuadrada de la norma de un vector con él mismo. Eso es lo que nos dice a nosotros la noción de la norma, ¿verdad? Si ustedes se dan cuenta, esta es la que ustedes conocían como la magnitud de un vector, ¿verdad? Esta se conoce como la norma euclidiana y es la norma pues que usamos nosotros por defecto, ¿verdad? Decimos que es la norma euclidiana por este 2 que aparece acá, ¿verdad? Norma euclidiana. Utilizamos ese 2 para representar esa norma euclidiana porque resulta que existen varias normas, ¿verdad? No solamente existe la norma euclidiana, aunque pues para nosotros esta va a ser la que usemos, ¿verdad? Pues por defecto, ¿verdad? Muy bien. Entonces en este caso sabemos nosotros que sería elevar los elementos de x al cuadrado, sería 2 al cuadrado más 3 al cuadrado. Y esto nos estaría quedando a nosotros la raíz cuadrada de 13. Muy bien. Bueno, luego, ¿verdad? Vamos a definir, ¿verdad? Vamos a decir, ¿verdad? Vamos a decir decimos que dos vectores son ortonormales. Decimos que dos vectores son ortonormales si son ortogonales y además tienen norma unitaria.
a todo vector que tiene norma unitaria se le llama un vector unitario, ¿verdad? Entonces, cuando decimos nosotros norma unitaria o vector unitario, nos estamos refiriendo a exactamente pues lo mismo. Para ponerles un ejemplo en particular, digamos que tuviéramos definido pues un vector vector E1 por ejemplo, que fuese el vector 1, 0 y un vector E2 que fuese el vector 0, 1. Entonces la pregunta es, ¿será que estos vectores son ortonormales? Muy bien, entonces ¿cómo le hago? Pues primero reviso si son ortogonales. Efectúo el producto interno entre ellos dos. Pues claramente me quedaría a mí 1 por 0 más 0 por 1, que esto va a estar siendo 0. Entonces verificamos que en efecto son ortogonales. Y finalmente tenemos que verificar que cada uno de ellos pues tenga norma unitaria. Para este primer caso tendríamos nosotros 1 al cuadrado más 0 al cuadrado. Queda 1. Y luego la norma de E2 nos queda pues 0 al cuadrado más 1 al cuadrado. Y todo esto es igual a 1. Entonces nos damos cuenta que también cumplen con ser vectores unitarios. Entonces la conclusión es que E1 y E2 son ortonormales. ¿No? Son ortonormales. Muy bien. ¿Qué otras cosas es importante que nosotros recordemos acerca de álgebra lineal? Muy bien. Una gran cosa ¿verdad? O algo que ustedes tomaron un montón de tiempo hablando en álgebra lineal era acerca de la dependencia e independencia lineal, ¿verdad? Entonces, veamos si podemos explotar algo de esto, ¿verdad? Pero para nuestras señales discretas. Muy bien. Entonces, por ejemplo, vamos a decir nosotros que muy bien. Entonces, por ejemplo, ¿verdad? Vamos a colocar que otra ventaja del álgebra lineal es que nos permite expresar a los vectores en función de otros vectores. Muy bien. ¿A qué me refiero con esto? Esto era lo que ustedes tal vez se recordarán como el concepto de combinación lineal, ¿verdad? Entonces, para ponerles un ejemplo, si regresamos nosotros a nuestro vector x, que era 2, 3, yo podría, pues, por ejemplo, representar a este vector de la siguiente forma. 2 que multiplica a un vector 1, 1, más 4 que multiplica a un vector 0, 0.25. ¿Vale? Muy bien. Yo sé, por ejemplo, que los elementos que estoy utilizando para representar a x van a ser de la misma dimensión de x, ¿verdad? Yo sé que si x en este caso pertenece pues a R2, yo sé que este vector, llamémoslo nosotros un vector E0, también pertenece a R2 y este vector E1 también pertenece a R2, porque si no, la suma entre los vectores no estaría pues definida. Bueno, luego yo sé que esto es simplemente, o la combinación lineal es simplemente, ¿verdad? Que yo agarro estos vectores, les efectúo un escalamiento por unas constantes que podemos llamar nosotros alfa sub 0 y alfa sub 1, por ejemplo. Y luego los sumamos, ¿verdad? Entonces, muy
Muy bien. ¿Qué condiciones tienen que cumplir estos vectores, verdad? Para poder, ¿verdad? Representar, pues, a este, pues, vector. Pues, como les digo, simplemente que sean o que estén perteneciendo al mismo, espacio. Sin embargo, vamos a ver nosotros que si nosotros restringimos la selección de estos vectores, ¿verdad? Vamos a poder nosotros obtener una estructura, pues, útil en álgebra lineal, ¿verdad? Entonces, ¿a qué nos referimos con esto? Bueno, yo voy a decir de que si estos dos vectores, ¿verdad? Si E0 y E1, ¿verdad? Si estos vectores son linealmente independientes, entonces forman una base, ¿no? Lo que vamos a llamar nosotros una base. Muy bien. Entonces vayamos ahí pues poco a poco. Primero, ¿qué es independencia lineal? ¿Verdad? Que implica que un conjunto de vectores sea linealmente independiente. Entonces, por ejemplo, ¿verdad? Tenemos nosotros independencia lineal. Entonces tenemos, ¿verdad? Un conjunto de n vectores en Rn, por ejemplo, son linealmente dependientes si la ecuación, ¿verdad?, dada por la sumatoria desde k igual hasta n menos 1 de beta sub k por e a la k es igual a 0. O sea, si esta ecuación implica que beta 0, beta 1, beta 2, etcétera, etcétera, hasta beta n menos 1 van a ser igual a 0. Esto, dicho de otra forma, si lo quieren ver ustedes así, es que no podemos expresar, ¿verdad?, a ninguno de los vectores como una combinación lineal de los otros. Combinación lineal nos referimos a, ¿verdad?, multiplicar por un escalar a los vectores y sumarlos. Entonces, para ponerles un ejemplo, si yo fuera a verificar si estos dos vectores E0 y E1 son linealmente pues, independientes, yo podría plantear esta ecuación que me da la sumatoria. Entonces, por ejemplo, en este caso estaríamos hablando de B0 que multiplica a 1, 1, más B1 que multiplica a 0, 0.25. Muy bien. Para que esta ecuación se cumpla, ¿verdad?, para que esto sea igual a 0, la única manera de que esto pueda ser 0 es si tanto B0 como B1 son iguales a 0. Entonces, en este caso, ¿verdad?, tenemos nosotros que este conjunto de vectores es linealmente independiente. ¿Cuándo es que un par de vectores no va a ser linealmente independiente? Por ejemplo, si aquí en lugar de 0, 0.25 hubiéramos tenido al vector 2, 2, por ejemplo, yo sé que el vector 2, 2 lo puedo expresar, ¿verdad?, como un escalamiento por 2 del vector E1.
es 0, perdón. Entonces ya con eso yo puedo decir de que no son linealmente independientes. Si lo vemos desde el punto de vista de la ecuación, yo sé que podría seleccionar un valor de B0 arbitrario y seleccionar que B1 sea igual a menos 2, ¿verdad? Menos un medio de B0 para cumplir, ¿verdad? Con que esto es igual a 0. Entonces, como no tenemos esta solución 0, 0, decimos que en ese caso, pues los vectores no son, pues, linealmente independientes. Muy bien. Entonces, ya sabiendo, ¿verdad?, qué es la independencia lineal, tenemos nosotros que, precisamente, ¿verdad?, si tenemos, en este caso, ¿verdad?, teníamos nosotros dos vectores. Y estos dos vectores son linealmente independientes. Entonces, al cumplirse eso, nosotros sabemos de que estos dos vectores van a formar una base para el espacio en donde estamos trabajando. Muy bien. Entonces, una base es simplemente, por ejemplo, si yo tengo un espacio de n dimensiones. Entonces, para formar una base, yo necesito n vectores linealmente independientes. Vamos a colocar eso solo para que quede bastante claro. Muy bien. Entonces, ¿qué decimos nosotros pues con esto? Vamos a decir que para formar una base para un espacio de n dimensiones, necesitamos n vectores linealmente independientes. Muy bien. ¿Para qué nos va a servir a nosotros pues la base? Bueno, tenemos que es posible representar a cualquier vector en, pues en este caso Rn, empleando los vectores de la base. Muy bien, lo que nos dice esto entonces es de que pues nosotros tenemos múltiples formas de representar a nuestros vectores en cierto espacio, ¿verdad? Tenemos la ventaja que pues existen infinitas bases para, ¿verdad?, cualquier espacio de interés. Entonces, la ventaja de esto es que tenemos nosotros varias formas en esencia de representar lo mismo. Para ponerles un ejemplo, nosotros teníamos, pues, en el ejemplo anterior teníamos nosotros, ¿verdad?, los vectores de base que estaban dados por E0, que iba a ser 1, 1, y E1, que iba a estar dado por 0 y 0.25, ¿verdad? Muy bien, yo sé que esto forma una base para R2 porque son dos vectores y estos son linealmente independientes. Muy bien, pero por ejemplo podemos nosotros hablar del siguiente conjunto de vectores, que también va a ser, por ejemplo, si tenemos ahora que E0 es igual al vector 1, 0 y E2 es igual al vector 0, 1, pues nos damos cuenta que estos dos vectores también son linealmente independientes y también son dos vectores. Por lo tanto, forman también una base para R2. La diferencia, ¿verdad?, es que esta base que tenemos aquí para los pues vectores que están, bueno, aquí es E1, disculpen. Muy bien. La base que están formando estos vectores
resulta que va a ser mejor que la que están formando los vectores en amarillo, ¿verdad? Vamos a decir nosotros que esta es, ¿verdad? Esta es mejor, ¿verdad? Esta es mejor que esta de acá. Bueno, entonces esta de aquí es mejor que esta de acá. ¿Por qué razón? Muy bien. Y resulta que la razón es por las propiedades que cumplen los vectores que forman esta base. Si ustedes se dan cuenta, estos vectores son ortonormales, ¿verdad? Estos vectores son ortonormales. Entonces, la razón del por qué esta base es mejor que la otra es precisamente por eso, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque los vectores son ortonormales. Muy bien. Entonces, al ser los vectores ortonormales, tenemos nosotros que forman una base ortonormal. Entonces resulta que un set de vectores ortonormales, ¿verdad? O una base formada. Una base formada por un conjunto de vectores ortonormales se conoce como una base ortonormal. Y resulta que estas bases tienen ciertas propiedades interesantes, ¿verdad? Y aquí ya nos vamos a estar nosotros, cada vez nos vamos acercando un poco más a lo que realmente nos va a interesar, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ¿qué propiedades tienen estas bases ortonormales? Muy bien, entonces coloquemos. Vamos a ver nosotros que muy bien. Entonces, resulta que para bases ortonormales tenemos la ventaja que es posible determinar los coeficientes A sub k mediante la llamada fórmula de análisis, ¿verdad? La fórmula de análisis. Muy bien, primero recordemos a qué nos estamos refiriendo con estos coeficientes A sub k, ¿verdad? Y eso lo habíamos colocado nosotros hace algunas, vamos a ver, aquí mismo. Muy bien. Entonces, veamos a qué nos estamos refiriendo con estos coeficientes A sub k. Los coeficientes A sub k van a ser precisamente los coeficientes que yo utilizo para multiplicar, para escalar los componentes o los vectores que conforman la base, para representar a mi vector dentro de esa base. Entonces, en este caso, ¿verdad? El vector 2, 3 lo puedo representar en la base 1, 1, 0, 0.25 mediante los coeficientes 2 y 4. Entonces resulta que cuando tenemos una base ortonormal, podemos nosotros o tenemos una fórmula para poder determinar esos coeficientes A sub k. Y esta fórmula se conoce como la fórmula de análisis. Esta nos va a decir a nosotros que los coeficientes A sub k van a estar formados por el producto interno entre el késimo vector de la base por el vector que nosotros queremos representar, ¿verdad? Entonces, para ponerles un ejemplo, ¿verdad? Regresando, bueno, para ponerles un ejemplo, digamos que nosotros consideramos como vectores de base a E0, que estaría siendo 1, 0, y E1, que estaría siendo 0, 1. Muy bien. Entonces, ¿verdad? Si yo quiero calcular los coeficientes
Y yo quiero, por ejemplo, me interesa pues representar al vector 2, 3 en esta base. Por cierto, ¿verdad? Esta base, donde ustedes se dan cuenta de que está formada por un 1 en alguna de las casillas del vector y está formada por ceros en todas las demás casillas del vector, recibe un nombre en específico y se conoce como la base canónica, ¿verdad? Tenemos nosotros que existe una base canónica para cada uno de nuestros espacios. Para ponerles un ejemplo, las bases canónicas eran cuando ustedes en mecánica o en física usaban aquellos vectores que se llamaban IJK, ¿verdad? Esos eran la base canónica, ¿verdad? Que cada uno representa un eje coordenado, si lo quieren ver así. Muy bien, entonces en este caso, si yo quiero encontrar los coeficientes, ¿verdad? A sub 0, yo sé que esto sería pues E de 0 por el producto interno de X, ¿verdad? Yo hago esta multiplicación y sé que me queda 2. Luego, A1 pues va a ser igual a E1 por X. Y yo sé que esto me va a quedar a mí igual a 3. Por lo tanto, yo sé que puedo representar a X, ¿verdad? Utilizando pues A0 por E0 más A1 por E1. Y esto pues es claro en este ejemplo porque pues es la base canónica y todos estos cálculos son triviales. Pero esta representación o esta forma de calcular los coeficientes nos va a ser de gran utilidad pues en algunos momentos. Resulta que estos coeficientes de acá, estos alfa sub k, también se conocen como los coeficientes de Fourier. Entonces ya van viendo ustedes más o menos hacia dónde se va pues moviendo el asunto. Muy bien, entonces, ¿verdad? Con esta fórmula de análisis es posible que nosotros podamos generar pues la expansión ortonormal del vector X en la base, ¿verdad? Formada por los K vectores E a la K, mediante lo que se va a conocer la fórmula de síntesis. Muy bien, entonces coloquemos esto. Con esto es posible presentar la expansión ortonormal de X en la base formada, ¿verdad? Por los vectores de base E0, E1, etcétera, etcétera, E sub k. Bueno, específicamente aquí mejor coloquemos, en lugar de EK, vamos a colocar E a la n-1. Estamos hablando de un espacio general. Muy bien. En la base E, ¿verdad? Mediante la fórmula de síntesis. Muy bien. La fórmula de síntesis, vamos a ver nosotros que tiene la siguiente forma, que nos dice a nosotros que X va a ser igual a la sumatoria desde K igual a 0 hasta n-1 alfa sub K E a la K. Esto pues claramente pues para nuestro ejemplo estaría siendo igual a lo que colocamos acá arriba, ¿verdad? Igual coloquémoslo, lo que nos está diciendo es de que representamos nosotros a X como alfa 0 E a la 0 más alfa 1 E a la 1. Esto claramente va a estar siendo 2 por 1, 0. Más 3 por 0, 1. Y esto claramente es 2, 3. Muy bien. Muy bien. Entonces, ¿de qué nos sirve todo esto? ¿Verdad? O sea, ¿por qué? O sea, ¿de qué es importante tener la fórmula de síntesis y la fórmula de análisis? Muy bien.
Vamos a hacer la pregunta realmente de, bueno, ¿por qué es importante o de qué nos sirve representar a un vector en una base ortonormal? ¿De qué nos sirve a nosotros representar un vector en una base ortonormal? Bueno, y lo que nos dice a nosotros es de que esta representación, ¿verdad? Esta representación puede proveernos digamos, más información o intuición sobre nuestro vector, ¿verdad? Sobre nuestro vector. Sobre el vector que tal vez no es aparente a simple vista. Tal vez no es aparente a simple vista. Va. Para ponerles un ejemplo, ¿verdad? Yo sé que pues podemos agarrar nosotros, agarramos, ¿verdad?, nuestro mismo vector x, que es igual a 2, 3. Pues a simple vista puede ser de que pues ver al vector de esta manera no me diga mucho acerca del mismo. Pero si yo lo represento, por ejemplo, en la base que hablábamos la vez pasada, nos dice a nosotros, por ejemplo, qué forma gráfica va a tomar este vector. Si yo viniera y graficara esto en 2 dimensiones, yo sé que lo que me está diciendo esto es, bueno, este eje horizontal me representa el vector 1, 0, mientras que este eje vertical me representa el vector 0, 1. Al decir entonces que yo tengo 2 unidades de este vector y 3 unidades de este vector, yo puedo simplemente pues localizar en dónde es que está el punto representado por el vector x, ¿verdad? Y en este caso pues tendríamos nosotros pues esta flecha que va del origen hasta ese punto. Entonces, obviamente, esta es la forma que ustedes han utilizado para pues graficar vectores, pero en realidad esa intuición surge de la representación de estos mismos en la base canónica, ¿verdad? 1, 0 y 0, 1. Esa representación es la que nos está permitiendo a nosotros pues poderlo graficar de esta pues manera. Muy bien. Entonces, con esto, ¿verdad?, ya tenemos nosotros lo esencial para poder regresar. Ahorita hemos estado hablando de un repaso general acerca de vectores, pero con esto ya podemos nosotros regresar a hablar a nuestro caso pues particular de pues señales discretas en el tiempo, ¿verdad? Entonces ahora pues con esto, ¿verdad?, ya podemos regresar a nuestro caso particular de señales discretas. Perfecto. Muy bien. Entonces empecemos a definir pues nuestras cantidades de pues interés, ¿verdad? Muy bien. Primero definamos nosotros cuál va a ser el espacio en el cual vamos a estar trabajando, ¿verdad?, para el caso de nuestras señales. Muy bien. Resulta que el espacio en donde nosotros trabajamos para nuestras señales discretas se conoce como el espacio Cn, ¿verdad?, que nos dice que van a ser vectores complejos de n dimensiones. Vamos a agarrarlos como complejos de manera general, aunque nosotros ¿verdad?, ahí sí que en la práctica trabajemos con señales reales, pero vamos a ver de que este va a ser un intermediario importante, ¿verdad? Lo que nos dice a nosotros entonces es de que, pues si tenemos un vector, ¿verdad?, representado
Si nosotros tenemos pues x de n, ¿verdad? Una señal discreta. Yo sé que esto lo represento mediante un vector x. Entonces, bueno, x0, x1, etcétera, etcétera, hasta xn. Cada uno de estos x, ¿verdad?, es un número complejo. En esencia eso es lo que estamos diciendo nosotros acá, ¿verdad? Pero inclusive este de aquí es x de n menos 1. ¿Verdad? Muy bien. Entonces cada uno de estos elementos es un número complejo. Eso es lo que estamos diciendo. Muy bien. Luego, pues, ¿cómo definimos nosotros el producto interno? ¿Verdad? Porque también el producto interno, dense cuenta que nos sirvió a nosotros pues para definir las nociones de ortogonalidad, norma, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuál va a ser nuestro producto interno? Muy bien, el producto interno entre dos señales lo vamos a definir de una manera similar, ¿verdad? X de n, y de n, con los corchetes triangulares. Y esto va a ser igual, ¿verdad?, a la sumatoria desde n igual a 0 hasta n pues menos 1 de x de n por y de n. El asterisco que está sobre x representa el complejo conjugado, ¿verdad? Así vamos a definir nosotros el producto interno para nuestras señales. Muy bien. La ventaja es de que ya solamente con definir el producto interno nos podemos dar cuenta de lo siguiente. Bueno, si ustedes se dan cuenta, la forma en que estamos definiendo el producto interno es casi que la manera en que nosotros estábamos definiendo pues la convolución, ¿verdad? Una sumatoria entre pues los valores elemento por elemento de dos señales. Obviamente una señal la íbamos cambiando nosotros o la íbamos desfasando conforme algún valor, ¿verdad? Pero el concepto está ahí. El producto interno en general lo que nos va a estar midiendo a nosotros es la similitud que existe entre dos vectores. Recuerdan ustedes que cuando hablábamos de convolución decíamos que la convolución medía también la similitud que existía entre pues dos señales, obviamente luego de haber reflejado y desfasado una de ellas. Entonces tiene sentido que nosotros podamos, por ejemplo, representar a la convolución utilizando el producto interno. Entonces, para ponerles un ejemplo, la convolución en notación de producto interno la vamos a ver de la siguiente manera. Vamos a decir nosotros, ¿verdad?, que y de n va a estar siendo pues igual a la convolución o al producto interno, ¿verdad?, entre xk con h de n menos k. Entonces se dan cuenta que esta es una manera súper compacta de poder representar la operación de convolución. Hay otra operación, ¿verdad?, también lo platicamos, estrictamente relacionada a la convolución, que es la correlación. Y resulta que de una forma muy similar podemos definir también que la correlación es también un producto interno, solo que esto va sumado en lugar de restado, ¿no? Entonces ya solo con eso, ¿verdad?, podemos ver nosotros solo con esto podemos ver nosotros qué gran importancia tiene solo el hecho de empezar a explotar las herramientas de álgebra lineal, ¿verdad? Porque al final de cuentas estamos pues verificando que podemos nosotros compactar bastante la notación que usábamos para señales discretas. En este caso particular, ¿verdad?, podemos representar la convolución y la correlación de una manera pues muy sencilla, utilizando el producto interno. Muy bien. Muy bien. Quiero que veamos ahora realmente para qué nos va a estar sirviendo a nosotros esta representación, ¿verdad? O para qué nos va a estar sirviendo realmente el álgebra lineal al momento de que hablemos nosotros sobre pues señales discretas. Muy bien.
Bajo esta definición, ¿verdad? Nosotros ya podemos empezar a hablar, ¿verdad? Teniendo el producto interno, ya podemos empezar a hablar nosotros de varios conceptos. Para ponerles un ejemplo, podemos hablar ahora de si dos señales son ortogonales. Podríamos decir que si el producto interno entre pues dos señales es igual a 0, nosotros tenemos que las dos señales pues van a ser ortogonales. De la misma forma podríamos nosotros pues definir una noción de norma para este espacio CDN utilizando el producto interno. Si tenemos nosotros el producto interno y la norma, podemos darnos cuenta pues que podemos definir también lo que van a ser vectores ortonormales. Si tenemos vectores ortonormales, podemos nosotros utilizar, ¿verdad?, el concepto de independencia lineal para formar una base ortonormal para este nuevo espacio CDN. Muy bien. ¿Para qué nos van a servir las bases? Pues como hemos hablado, las bases nos permiten a nosotros representar la misma cosa, pero de formas distintas, ¿verdad? Lo que nos vamos a dar cuenta es de que resulta que al representar nuestros objetos en alguna otra base, puede ser que nosotros podamos decir más cosas acerca de ellos. ¿Y a qué me refiero con esto? Quiero que agarremos ahí tomemos un pequeño ejemplo. Muy bien. Asumamos nosotros, ¿verdad?, por ejemplo, que tenemos en el espacio pues tridimensional, tenemos nosotros pues una partícula que se está moviendo de alguna pues forma en particular. Para ponerles, vamos a ver, vemos que es esta partícula y resulta que se está moviendo más o menos de esta forma, como que por acá. Va. Yo sé, ahora ustedes lo saben de cálculo, que yo podría representar la trayectoria que hace esta partícula al agarrar el vector que va, ¿verdad? El vector que va desde el origen de este sistema de coordenadas a la partícula, ¿verdad? Yo puedo representar cada una de las coordenadas, ¿verdad?, X, Y y Z, que describen esta pues trayectoria. Muy bien, y eso pues estaría adecuado. Sin embargo, resulta que pues esta partícula o el movimiento de esta partícula se ve o nos damos cuenta que va a estar restringido. No nos damos cuenta que la partícula realmente, a pesar de que se está moviendo en 3D, se está moviendo como que sobre un plano en específico, ¿verdad? Entonces la pregunta es, bueno, si yo sé que está moviéndose en este plano la partícula, o sea, la trayectoria siempre está dentro de este plano, pues yo también podría definir, por ejemplo, un nuevo sistema de coordenadas planares, ahí sí que en el plano, y representar el movimiento de la partícula, pero mediante un vector en este nuevo set de coordenadas. Bueno, para empezar, yo no solamente estoy utilizando menos información para representar la misma trayectoria, sino que lo estoy viendo de una manera más intuitiva. ¿Por qué razón? Porque al utilizar las tres coordenadas, ¿verdad?, del vector, yo sé que pues al final de cuentas, al utilizar las tres coordenadas del vector, yo sé que estoy describiendo la posición de la partícula. Sin embargo, pues no necesito esas tres coordenadas, ¿verdad?, sino que basta con utilizar las coordenadas locales del plano para representar la trayectoria. Y esto, ¿verdad?, ya al utilizar dos coordenadas estamos diciendo nosotros pues que la partícula se mueve dentro de un plano, ¿verdad? Entonces esta es la gran ventaja, ¿verdad?, de representar como que lo mismo pero en forma distinta. Al final de cuentas vamos a ver de que algunas representaciones tienen ahí sí que una forma más intuitiva de ver las cosas. Y precisamente este hecho es el que queremos nosotros explotar para nuestras señales discretas. Muy bien. Entonces queremos nosotros algo pues similar, ¿verdad?, para nuestras señales discretas. Solo vamos a plantearlo para que esté claro. Entonces, ¿qué es lo que queremos?
queremos ver si es posible encontrar una base una base para CDN que nos dé información adicional sobre nuestras señales discretas. Bueno, entonces, para que nos dé información sobre nuestras señales discretas. Lo que queremos entonces es, bueno, o sea, también información adicional. ¿A qué nos referimos con información adicional? Veamos, al final de cuentas, cómo es la forma en que nosotros representamos, ¿verdad?, a nuestras señales discretas, pues normalmente. Bueno, pues normalmente yo agarro, por ejemplo, mi señal discreta que va a ser, digamos, por ejemplo, 0, 1, 2, 3. Y esto pues yo puedo venir y lo puedo graficar, ¿verdad? Entonces 0, 1, 2 y 3, ¿verdad? Bueno, si nos damos cuenta, esta manera de graficar lo que nos está diciendo a nosotros es que estamos utilizando, ¿verdad? Y este hecho ya lo explotamos nosotros para cuando encontramos la salida de un sistema LTI, ¿verdad? Yo sé que aquí estoy agarrando, ¿verdad? Estoy multiplicando 0 por el impulso en 0, más 1 por el impulso en 1, más 2 por el impulso en 2, más 3 por el impulso en 3. Entonces, si nos damos cuenta, pues por el momento nosotros hemos estado utilizando como base, ¿verdad? Hemos estado utilizando pues como base al impulso unitario, si nos damos cuenta, ¿verdad? O sea, yo puedo ver que acá pues mi base estaría formada por D de 0, D de 1, etcétera, etcétera, hasta que llegamos nosotros a D de n menos n más 1, ¿verdad? Esto es lo que hemos estado haciendo nosotros hasta el momento, ¿verdad? Hemos estado representando nuestras señales discretas utilizando esta base. Si ustedes se dan cuenta por la forma que tiene la base, ¿verdad? Cada impulso unitario es solamente, o toma un valor de 1 para una casilla en específico y todos los demás valores son 0. Entonces realmente el conjunto, ¿verdad?, de estos impulsos unitarios realmente está formando la base canónica para CDN. Lo que queremos buscar entonces es si tenemos otra base, ¿verdad?, para CDN, además de esta canónica, que nos pueda representar también a nuestras señales, ¿verdad?, pero que nos dé alguna información distinta a la que ya nos da esta base canónica. Esta base canónica, por ejemplo, nos dio la pauta para poder hacer convolución y obviamente nos dice cómo graficar a nuestras señales, pero pues busquemos alguna otra base que nos dé pues más información. Muy bien. Entonces, pues, ¿qué es lo que nosotros necesitamos, verdad? Entonces necesitamos una nueva base para CDN, ¿verdad? Muy bien. Como es de dimensión n, ¿verdad? Como es de dimensión n, necesitamos n vectores
linealmente independientes. Y vamos a colocar aquí en rojo, ¿verdad? Porque esto no es obligatorio, pero sí es muy conveniente. Y es precisamente lo que vamos a buscar. Necesitamos n vectores linealmente independientes y ortonormales. ¿Por qué vamos a exigir ortonormalidad? Pues simplemente para poder emplear las fórmulas de análisis y síntesis que vimos nosotros anteriormente, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ¿cómo encontramos esto? ¿Verdad? O sea, necesitamos nosotros una nueva base para CDN formada por n vectores linealmente independientes, ortonormales, y que de alguna forma tengamos nosotros cierta garantía que nos vayan a dar alguna información distinta que la que ya nos da, ¿verdad?, nuestra base canónica, que son los impulsos unitarios. Entonces resulta que la gran idea de todo esto es emplear la llamada base de Fourier. Empleemos la base de Fourier. Y de aquí vamos a nosotros enlazar esto que estamos viendo con un concepto que vimos nosotros hace bastante tiempo, ¿verdad?, en las primeras clases del curso. ¿Se acuerdan ustedes que teníamos nosotros el caso particular de los sinusoides como señales discretas? Nos recordamos que los sinusoides por lo general no son periódicos, ¿verdad?, y presentan aquel fenómeno de aliasing, ¿verdad? Y, ¿verdad?, nosotros llegamos a la conclusión, ¿verdad? Recordemos que habíamos llegado a la conclusión. Habíamos llegado nosotros a la conclusión que el aliasing más la periodicidad implicaba que solo existían, ¿verdad?, n sinusoides únicos en el intervalo 0 n menos 1. Muy bien, aquí tenemos una gran ventaja, ¿verdad? Porque primero, ¿verdad?, yo sé que en el intervalo 0 de n menos 1 tenemos precisamente una señal discreta de n dimensiones, es decir, que pertenece a C de n. Muy bien, yo sé que existen n sinusoides únicos entonces en ese intervalo. Yo por concepto sé que yo no puedo obtener un sinusoide a partir del otro, porque al final de cuentas son sinusoides únicos, ¿verdad? Entonces esto de acá hace que este conjunto de vectores, ¿verdad?, el conjunto de estos sinusoides, sean un muy buen contendiente a ser una base ortonormal, ¿verdad? Y precisamente esta base ortonormal se conoce como la base de Fourier, ¿verdad? La base de Fourier va a tener elementos conformados por, ¿verdad?, el vector o la señal, vamos a colocarlo, por la señal W sub k de n. Esto va a ser igual a e a la j de 2pi por k sobre n por n, ¿verdad? En donde nos damos cuenta, ¿verdad?, que W de K en 0 es igual a W de K en n menos 1. Y esto es igual a 0. Muy bien, entonces tenemos la ventaja, ¿verdad?, de que para esta base de Fourier tenemos la ventaja de que solo existen n únicos de estos en el intervalo de 0 hasta n menos 1, ¿verdad?, porque precisamente la frecuencia de estos sinusoides es armónica. Entonces tenemos nosotros que ya cuando llegamos a cuando n vale, ¿verdad?, perdón, esto es W de K de n, ¿verdad?
tenemos nosotros que cuando ya n vale igual a n mayúscula, ¿verdad? Se cancela y es un múltiplo de 2 pi por k. Entonces empezamos a repetir los sinusoides, que es precisamente la consecuencia de el aliasing, ¿verdad? Muy bien. Lo que tenemos ahora que pues verificar es la ortonormalidad de estos vectores, ¿verdad? Tenemos que nosotros confirmar la ortonormalidad de estos vectores. Muy bien. Entonces resulta que si yo vengo y hago el producto interno entre dos vectores de esta base, si agarro por ejemplo w de k de n y w de h de n, ¿no? Esto me va a quedar igual a lo siguiente, ¿verdad? Va a ser igual a n si k es igual a h, y va a ser igual a 0 si k es distinto de h. Muy bien, para que realmente estos sean pues ortonormales, ¿verdad? Pues ya vemos que con este resultado aquí ya sabemos que son ortogonales, ¿verdad? Porque el producto interno entre dos vectores distintos de la base me da 0. Sin embargo, si hago el producto interno entre el vector con él mismo, nos vamos a dar cuenta de que nos da n, lo cual hace ver que la norma efectivamente no es unitaria. Es decir, si agarramos nosotros la norma de w de k, ¿verdad? Nos va a quedar a nosotros que es raíz de n. Entonces esto, ¿verdad?, no es 1, o sea que el vector o los vectores no son unitarios, por lo cual no son ortonormales. Entonces, para ajustar esta cuestión, nosotros podemos redefinir estos vectores de base de esta forma, como 1 sobre raíz de n, ¿verdad?, de e a la j 2 pi por k sobre n por n. Sin embargo, resulta que esta forma no es muy usual, ¿verdad? Esta forma, vamos a ver, esta forma no se emplea mucho en ingeniería, porque resulta que pues no coincide, si lo quieren ver ustedes así, a la forma en que se definía la base de Fourier, ¿verdad? Pues en textos clásicos, ¿verdad? Entonces nuestra base de Fourier va a ser la que nosotros vamos a considerar, ¿verdad? Y la vamos a volver a copiar solo para tener esto pues bien claro. Nuestra base de Fourier va a estar siendo entonces w de k n igual a e a la j 2 pi por k sobre n por n. Esta va a ser efectivamente nuestra base de Fourier. Esa va a ser precisamente la base que vemos nosotros como base de Fourier. Muy bien. Entonces, esta base de Fourier, ¿verdad?, va a ser la que nosotros utilicemos para encontrar una nueva representación de nuestras señales discretas, que nos va a dar a nosotros una mayor intuición acerca de, pues, qué contienen nuestras señales discretas. Muy bien. Vamos a terminar la primera mitad de esta lección, pues, en este momento. Y, pues, la idea es que ustedes pues revisen el material. También esto va a estar subido en Canvas junto con las notas de clase correspondientes, ¿verdad? Y es solo, si no se acuerdan mucho de álgebra lineal, hagan un pequeño repaso. A pesar que no lo vamos a estar usando de sobremanera, sí, pues esta representación, ¿verdad?, usa pues mucho de eso, y si ustedes no se acuerdan mucho, pues vale la pena que hagan un pequeño repaso. Muy bien, entonces en la segunda parte de la lección vamos a ver nosotros cómo utilizar esto, pero ya para sacarle jugo a esto de las diferentes representaciones para nuestras señales discretas, ¿verdad?
y ver cómo es que se une todo esto con el análisis de Fourier.